Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante, y a veces turbulento, mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, Hande y Kerem. Aquellos que nos enamoraron hasta el tuétano en Senkalkapm, y que al parecer siguen siendo el tema de conversación favorito de todos nosotros. Hoy no solo vamos a desentrañar algunos misterios, analizar algunas pistas y especular un poco porque de eso se trata, admitámoslo, sino que vamos a excavar en las capas más profundas de esa dinámica que todos hemos observado, ese él cede ante ella, ese supuesto milagro que nadie vio venir, ese romance que, nos guste o no, marcó una época en las telenovelas turcas. ¿Será que hay más de lo que vemos a simple vista? ¿Será que las cámaras, a pesar de su omnipresencia, no capturaron la verdadera esencia de su relación? Abróchense los cinturones porque este vídeo viene cargado de salseo a nivel estratosférico. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desmenuzar cada detalle, cada mirada furtiva, cada interacción aparentemente insignificante, permítanme recordarles a los recién llegados que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, análisis sesudos, bueno, a veces, y mucho amor incondicional por las novelas turcas, porque para eso estamos aquí. Y si ya son veteranos de esta gran familia de chismosos empedernidos, pues, ya saben qué hacer. Denle like al vídeo para que este chismorreo llegue a más oídos curiosos y déjenme sus comentarios abajo con sus propias opiniones. Me encanta leerlos, de verdad. Sus teorías, sus anécdotas y sus perspectivas me hacen vibrar. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza no solo en el mundo del espectáculo turco, sino cada vez más a nivel global. Su talento es innegable, eso no lo discute nadie, su carisma es arrollador, podríamos decir que es casi magnético, y su química en pantalla, explosiva. Incendiaria. Apocalíptica. Y es precisamente esa química, esa conexión especial, ese no sé qué sé yo, la que ha alimentado durante tanto tiempo los rumores y las esperanzas sobre una posible relación amorosa que trascendiera las cámaras, los guiones y los contratos. Recuerdo perfectamente el momento en que Senkalkapm explotó como una bomba de confeti de alegría y romance. Fue un auténtico fenómeno cultural. Un tsunami de pasión turca que arrasó con todo a su paso. Todos estábamos irremediablemente enganchados a la historia de Eda y Serkan, a su romance digno de una montaña rusa emocional, lleno de altibajos vertiginosos, de malentendidos que nos hacían gritarle a la pantalla, de una pasión desbordante que parecía quemar el celuloide. Y claro, la actuación de Hande y Kerem era tan convincente, tan natural, tan creíble, que era absolutamente imposible no preguntarse, con un fervor casi religioso, si esa magia inexplicable se extendía más allá del set de grabación, si ese fuego abrasador no se había prendido también en sus corazones. Durante el rodaje, las entrevistas, las alfombras rojas y los eventos post-alfombra roja, pudimos observar una dinámica muy particular entre ellos, una coreografía emocional sutil pero inconfundible. Se notaba una complicidad que trascendía la mera profesionalidad, una cercanía que desafiaba la lógica del compañerismo, una manera de mirarse que parecía susurrar secretos a voces, que decía más que 1000 palabras escritas en un guión. Y claro, nosotros, los fans, que somos como detectives privados obsesionados con resolver el caso del siglo, empezamos a recopilar pruebas con una dedicación digna de un premio Nobel, fotos tomadas con ángulos imposibles, vídeos analizados fotograma por fotograma, declaraciones ambiguas interpretadas hasta la extenuación, todo, absolutamente todo, valía para alimentar la esperanza, a veces irracional, lo reconozco, de que Hande y Kerem fueran algo más que simples compañeros de trabajo, que fueran almas gemelas destinadas a unirse en un romance épico digno de ser contado en los libros de historia del chisme. Y luego, ¡boom! La confirmación. El estallido de júbilo colectivo. Después de meses de negaciones estratégicas, de evasivas diplomáticas, de la consabida frase «somos solo amigos», que por cierto, ya nadie se cree, Hande y Kerem, con una sonrisa que iluminó el mundo entero, hicieron oficial su relación. El universo se paralizó durante unos instantes. Fue una locura total. Un pandemonio de alegría desatada. Las redes sociales estallaron en una supernova de felicitaciones,
las revistas del corazón se llenaron de portadas dedicadas a la pareja del momento, y nosotros, los fans, celebramos como si hubiéramos ganado la lotería, como si nos hubieran regalado el elixir de la eterna felicidad. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a esta pareja? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de su historia, que nos mantiene pegados a la pantalla como moscas a la miel? Yo creo que en parte es porque representan un poco el cuento de hadas moderno, la versión millennial de La Cenicienta y el Príncipe Azul. Dos personas que se conocen en el trabajo o en este caso, un set de grabación, que se enamoran poco a poco, que superan obstáculos dignos de una película de acción, y que finalmente deciden apostar por su amor, desafiando todas las probabilidades y expectativas. Es una historia que nos da esperanza en un mundo cada vez más cínico, que nos hace creer en la magia del destino, que nos recuerda que el amor verdadero, a pesar de todo, sigue siendo posible. Y volviendo al tema central de este vídeo, él cede ante ella, creo que es una observación no solo acertada, sino fundamental para comprender la dinámica de su relación. Si analizamos un poco la personalidad de Kerem, sin caer en estereotipos simplistas, vemos que es un hombre muy seguro de sí mismo, con una confianza que irradia a kilómetros de distancia, con un espíritu aventurero que lo impulsa a explorar nuevos horizontes, y un toque rebelde que lo hace desafiar las normas establecidas. Es un tipo que sabe lo que quiere en la vida y que no tiene miedo de ir a por ello, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Pero al mismo tiempo, y esta es la clave, Kerem tiene un lado muy tierno, muy dulce, muy protector. Una faceta vulnerable que solo muestra a las personas que realmente importan en su vida. Y creo que Ande con su sola presencia, saca a relucir esa faceta oculta de él. Ella con su belleza deslumbrante, con su talento innato, con su carisma arrollador que derrite hasta el corazón más frío, lo desarma por completo. Lo hace bajar la guardia, derribar sus muros defensivos. Lo hace mostrar su lado más vulnerable, su alma más pura. Hemos visto innumerables veces a Kerem ceder ante los deseos de Ande, apoyarla incondicionalmente en sus proyectos profesionales, defenderla con uñas y dientes de las críticas malintencionadas, elogiarla públicamente con una admiración palpable. Es como si ella fuera su punto débil, su talón de Aquiles, su kriptonita particular. Y no lo digo en el sentido negativo de la palabra. Al contrario, creo que es algo muy hermoso, una prueba irrefutable de su amor. Es señal de que está profundamente enamorado de ella y de que está dispuesto a hacer cualquier cosa por verla feliz, incluso sacrificar su propio ego en el proceso. Y luego está el tema del milagro que nadie vio venir, ese factor sorpresa que hizo que su relación fuera aún más fascinante. Porque, seamos honestos, al principio muchos no apostaban ni un céntimo por esta relación. Algunos pensaban que era puro marketing, una estrategia descarada para promocionar la serie y aumentar su popularidad. Otros creían que eran demasiado diferentes, que no tenían nada en común, que sus personalidades chocaban como dos planetas en colisión. Pero Ande y Kerem, con su amor inquebrantable, demostraron que todos estaban equivocados. Su relación fue creciendo poco a poco como una semilla que germina en tierra fértil, se fue fortaleciendo con el tiempo, resistiendo las tormentas mediáticas y los rumores maliciosos, y terminó sorprendiendo a propios y extraños. Su relación es la prueba viviente de que a veces el destino tiene planes muy diferentes para nosotros de los que habíamos imaginado, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio del caos y la artificialidad de un set de grabación. Ahora bien, y aquí viene la parte más especulativa y por ende, más emocionante del vídeo, ¿qué está pasando ahora? Todos sabemos lamentablemente que su relación llegó a su fin hace algún tiempo, dejando a muchos de nosotros con el corazón roto y la esperanza hecha añicos. Pero a pesar de la ruptura oficial, se siguen viendo ciertas señales sutiles, ciertas coincidencias inexplicables, ciertos destellos de conexión que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, no todo está dicho, que aún queda una chispa de esperanza latente en las cenizas de su romance. Hemos visto fotos de ellos juntos en eventos sociales, aunque intenten pasar desapercibidos, comentarios crípticos en redes sociales que desatan todo tipo de teorías conspirativas, rumores persistentes de encuentros secretos en lugares remotos. En fin, la maquinaria del chisme está a todo vapor, funcionando a su máxima capacidad. Y claro, los fans, que nunca perdemos la esperanza ni el sentido del ridículo, seamos sinceros, seguimos soñando con una reconciliación épica, con un reencuentro digno de una telenovela de máxima audiencia. Yo sinceramente no sé qué pasará en el futuro. No tengo una bola de cristal mágica ni un acceso directo a sus pensamientos más íntimos.
Pero sí creo con una convicción inquebrantable que Andy y Kerem tienen una conexión muy especial, algo que va más allá de una simple relación amorosa, algo que trasciende los límites del romance convencional. Han compartido momentos muy importantes en sus vidas, han crecido juntos como personas y como profesionales, han superado desafíos personales y profesionales, y eso es algo que no se puede borrar de la noche a la mañana, que deja una huella imborrable en el alma. Quizás el tiempo, ese gran sanador, los vuelva a unir en el futuro, cuando ambos estén listos para retomar su historia donde la dejaron. Quizás decidan seguir caminos separados, aprendiendo de sus errores y buscando la felicidad en otros brazos. Solo ellos lo saben, solo ellos tienen la llave de su destino. Pero de lo que sí estoy segura, sin temor a equivocarme, es de que su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes, mediáticas y comentadas del mundo del espectáculo turco, un romance que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, a pesar de todo, sigue generando debate y expectación. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son mucho más que dos actores talentosos que protagonizaron una exitosa telenovela. Son dos personas que se enamoraron perdidamente, que vivieron una historia de amor intensa y apasionada, y que a pesar de los altibajos, los desafíos y las rupturas, siguen siendo importantes el uno para el otro. La dinámica de él cede ante ella refleja la profundidad de sus sentimientos, la admiración mutua y el respeto que se tienen, incluso en la distancia. Y el milagro que nadie vio venir, es la prueba irrefutable de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, desafiando todas las expectativas y superando todos los obstáculos. Y bien, mis chismosos incansables, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo, un poco especulativo, un poco fantasioso, pero siempre con mucho cariño y respeto hacia Hande y Kerem, porque al final del día, solo queremos verlos felices, ya sea juntos o separados. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios llenos de sabiduría chismosa. Son lo mejor de este canal, la verdadera razón por la que hago esto. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, aprendiendo de su pasado y buscando la felicidad en otras direcciones? Quiero saber su opinión. Déjenme sus teorías, sus predicciones y sus anécdotas más jugosas. Y para finalizar este festín de chismorreo, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos más chismosos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, ¿a qué están esperando? Y de activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Los quiero mucho, mis chismosos adorados, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos aún más chismes jugosos para compartir. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es cultura, o algo así.